Esta semana seguimos en este estudio de los deberes regulares de la iglesia local y estamos tratando de encontrar o examinar la pregunta: ¿qué debe hacer una iglesia o qué debemos hacer nosotros en nuestra iglesia de forma regular para ser fiel a Cristo? Y estamos con este versículo de Hechos 2, versículo 42, que dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y en este versículo tenemos la iglesia primordial en Jerusalén en los primeros días de la iglesia, y dice que ellos perseveraban, que se dedicaban día tras día en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que tenemos 4 deberes de la iglesia de forma regular: el ministerio de la palabra, la comunión de los santos, la oración y las ordenanzas. La semana pasada vimos el ministerio de la palabra, que corresponde a la frase "en la doctrina de los apóstoles" o la enseñanza de los apóstoles. Obviamente hoy en día no tenemos apóstoles, los representantes de Jesucristo enviados directamente por él, pero tenemos sus palabras, sus enseñanzas en el Nuevo Testamento, así que tiene que ver con el ministerio de la palabra. Y tenemos varias formas en que podemos enviar la palabra en nuestra iglesia. Tenemos la lectura bíblica, la enseñanza bíblica y también nuestras canciones y alabanzas. Así que la palabra de Dios debe ser el centro cada vez que nuestra iglesia se congregue. Y pensando en nuestra iglesia y los varios ministerios y los programas que tenemos en nuestra iglesia, tenemos el culto de la mañana, los domingos, el estudio dominical, tenemos el culto de la tarde, el culto de adoración, los miércoles el culto de oración, y nuestros ministerios para las damas y los hombres, las mujeres de Berea y también los hombres de valor. Y pensando en el ministerio de palabra, estamos cumpliendo con esta lectura bíblica en el estudio bíblico en Zoom. También en la tarde tenemos nuestra lectura bíblica de forma mucho más amplia. Y también en los cultos de los miércoles también tenemos una lectura bíblica. Pensando en la enseñanza bíblica, tenemos una enseñanza contundente en el estudio dominical. Tenemos un estudio también los miércoles en el culto de oración, y el propósito principal de los estudios de las damas y los hombres tiene que ver con una enseñanza bíblica. Y en este momento, porque estamos reuniéndonos en el edificio de la iglesia, tenemos la oportunidad también de cantar canciones y alabanzas en el culto de adoración. Así que tenemos un cumplimiento del ministerio de la palabra. Esta semana vamos a avanzar y hablar de la comunión de los santos. Es la segunda parte, que dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Así que la comunión de los santos es la comunión unos con otros. Se dice que la iglesia primordial se dedicaba día tras día a la comunión unos con otros. Cuando hablamos de esta palabra comunión, me imagino que a veces no captamos todo lo que está diciendo, porque es posible que no tenemos una visión muy clara de qué es la comunión. La comunión, esa palabra comunión se traduce una palabra griega que se llama koinonia. Es posible que haya escuchado esta palabra antes, porque es una palabra muy rica y muy bonita en nuestra Biblia, en el Nuevo Testamento. Pero esta palabra koinonia, que se puede traducir comunión, tiene por lo menos 3 aspectos de comunión. En primer lugar, tiene que ver con la idea de tener algo en común. Cuando tenemos algo en común es una koinonia, es una comunión. También tiene que ver con la idea de compartir. Cuando yo tengo algo y quiero compartir con otra persona, estamos compartiendo una koinonia, una comunión, algo que estamos compartiendo. Y en tercer lugar, tiene que ver con colaborar. Cuando estamos trabajando en equipo, cuando tenemos la misma meta, cuando estamos juntos, trabajando juntos, eso es una koinonia, una comunión.
Podemos pensar en esta misma idea porque tenemos en todos lados, por ejemplo, aquí tenemos una koinonia, miles de personas que están en un lugar, pero que tienen algo en común. ¿Y qué es que tienen en común? Ellos quieren ver un partido de fútbol y por eso se han congregado en este lugar, en este estadio, para ver eso. Y tienen en común este deseo de ver un partido de fútbol. Ellos tienen una koinonia, algo en común. También, cuando pensamos en compartir, si yo les invito a mi casa, entonces vamos a compartir algo para comer. Entonces puede ser algo simple, puede ser una comida grande, pero vamos a compartir nuestros alimentos. Y este momento de compartir los alimentos es una koinonia. Estamos compartiendo. También pensando en colaborar. Hace un mes tuvimos varios juegos para celebrar el 18 y uno de ellos fue el tirar la cuerda. Y tenemos dos equipos que estaban trabajando juntos, bueno, en contra de uno de los otros, pero en dos equipos. Y un equipo, todos estaban en la misma cuerda, estaban tirando a la misma dirección. Fue una colaboración y eso es una koinonia. Una koinonia, una comunión, tiene que ver con estos tres aspectos. Ahora que vamos a examinar un poco de la koinonia en el Nuevo Testamento que tiene la iglesia local y vamos a pensar en cómo nosotros podemos cumplir nuestro deber de seguir o perseverar en la comunión de nosotros, de los unos con los otros. En primer lugar, el primer aspecto que tiene que ver con tener algo en común. Vamos a pensar bien en lo que tenemos como una iglesia en común. Dice 1 Corintios 1:9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión, tenemos nuestra palabra koinonia, fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Así que tenemos algo en común y lo que tenemos en común es nuestra relación con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Nosotros somos hijos de Dios por medio de la persona y la obra de Jesucristo. Estamos hablando del Evangelio, lo más sencillo, lo más básico de todo lo que tenemos en la iglesia. Nuestra comunión no tiene que ver con nuestra ubicación, no tiene que ver con nuestra etnia, no tiene que ver con nuestro estatus social, tiene que ver con nuestra relación con Dios a través de Jesucristo. Tenemos en común nuestra relación con Jesucristo. Es lo mismo que dice Juan, en 1 de Juan 1, dice, lo que hemos visto y oído, hablando de Jesús, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión, koinonia, con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan dice que nosotros tenemos comunión porque tenemos en común nuestra relación con Dios el Padre, a través de su Hijo Jesucristo. Así que nuestra comunión se basa en nuestra relación con Dios y nuestra relación con Jesucristo. Así que tenemos, también dice Juan un poco después, en el mismo capítulo, si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, nuestra comunión con Dios también hace posible que tengamos comunión los unos con los otros. Así que la comunión, la koinonia que tenemos en la iglesia, lo que tenemos en común es nuestra relación con Dios a través de Jesucristo. Tenemos lo mismo en 2 de Corintios, al final de esta epístola, tenemos una bendición que dice, la gracia del Señor Jesucristo, y el amor de Dios y la comunión, la koinonia del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Así que tenemos no solamente una comunión porque tenemos una relación que compartimos los unos con los otros con Dios a través de Jesucristo, pero también, como sabemos, que cada creyente tiene el Espíritu Santo morando en ellos.
Entonces, tenemos el mismo Espíritu Santo que mora en mí, que mora en todos ustedes que son creyentes. Entonces, tenemos eso también en común. Es una comunión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Así que tenemos en común nuestra relación con Dios a través de Jesucristo y también tenemos en común el mismo Espíritu Santo morando en nosotros. Y a la base de eso, Pablo exhorta a los filipenses a la unidad. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión de espíritu, diciendo, si ustedes todos tienen el mismo Espíritu Santo morando en ustedes, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Entonces, los llama a la unidad a la base de su comunión en el Espíritu Santo, lo que tenemos en común, el Espíritu Santo morando en cada uno de nosotros. También cada vez que celebramos la Cena del Señor, estamos celebrando nuestra unidad, nuestra comunión, lo que tenemos en común en Cristo. Dice 1 Corintios 10:16, la copa de bendición que bendicimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Y hemos tratado de enfatizar que en la Cena del Señor estamos proclamando y celebrando lo que tenemos en común. Y lo que tenemos en común en nuestra iglesia es la sangre de Cristo, el cuerpo de Cristo, la relación que tenemos con Dios a través de la obra de Jesucristo. Así que tenemos una coinonía, una comunión dentro de nuestra iglesia porque tenemos algo en común. ¿Qué tenemos en común? Tenemos nuestra relación con Dios a través de Jesucristo y todos tenemos el mismo Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Es el primer aspecto de la palabra koinonia que tiene que ver con tener algo en común. Tenemos en común nuestra relación con Dios a través de Jesucristo y tenemos en común el mismo Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. El segundo aspecto de koinonia es compartir. Compartir. Juan de nuevo dice, 1 de Juan 3:18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Así que tenemos una comunión, tenemos algo en común. ¿Y por qué tenemos tenemos eso en común? Entonces eso nos motiva a compartir y compartir lo que tenemos nosotros los unos con nosotros. Y eso es lo que tenemos en común es la base de nuestro amor los unos hacia los otros. Y Juan dice eso, que no amemos de palabra ni de lengua, solamente hablando de nuestra unidad, hablando de lo que tenemos en común, pero también haciendo visible nuestro amor, sino de hecho y en verdad. Y dice en esa forma, Juan, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Entonces, nosotros no solamente tenemos una comunión, algo en común que tenemos, pero lo hacemos visible por compartir lo que tenemos. Así que si nosotros tenemos en común nuestra relación con Dios a través de Jesucristo y también tenemos en común el mismo Espíritu Santo morando en nosotros, y yo veo a mi hermano que tenga necesidad, entonces, ¿por qué no comparto con él lo que tengo yo para ayudar con sus necesidades? Así que compartir se basa en la comunión que tenemos, lo que tenemos en común como cristianos. Y de hecho, eso fue precisamente lo que pasó en la iglesia al principio a lo principio de la iglesia en Jerusalén. Unos versículos después, de nuestro versículo que habla de los deberes, Hechos 2, 44 y 45, dice así, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. De nuevo, tenemos nuestra palabra koinonia. Ellos tenían algo en común y fue todas las cosas, todos sus bienes, todas sus propiedades
y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Así que ellos compartían, no solamente tenían en común su relación con Jesús a través de Jesucristo, pero ellos compartían sus recursos, sus bienes, sus propiedades para ayudar con las necesidades los unos de los otros. Ellos compartían porque tenían en común su relación con Dios. Y de hecho, Hechos 4, tenemos lo mismo, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Así que desde los primeros días de la iglesia, los miembros de la iglesia que tenían en común su relación con Dios a través de Jesucristo y el mismo Espíritu Santo, ellos siempre demostraban su coinonía por compartir los unos con los otros en sus necesidades. Y de hecho tenemos otro ejemplo de eso en el Nuevo Testamento, en la ofrenda que Pablo recogía dentro de las iglesias de los gentiles para enviar a los hermanos en Jerusalén. Romano 15 habla de eso, dice Pablo, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Esta palabra que se traduce ofrenda es la palabra koinonia. Dice que estas iglesias hicieron algo en común para compartir. Ellos querían compartir de lo que tenían ellos para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Así que este aspecto de koinonia es compartir. A la base de lo que tenemos en común, yo quiero compartir con otra persona que tiene necesidad. Segundo de Corintios, hablando del mismo tema, dice Pablo, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar. Eso es la palabra koinonia, de participar en este servicio para los santos. Entonces los corintios también querían participar en la ofrenda, querían compartir con las necesidades de los santos en Jerusalén. Segundo de Corintios 9:13 dice, pues, por la experiencia de esta administración glorifiquen a Dios por la obediencia y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. De nuevo tenemos nuestra palabra koinonia, aquí se traduce contribución. Entonces, de nuevo, hablando de su ofrenda. Y dice Pablo que su ofrenda demostró su obediencia a Dios y su generosidad para las necesidades de los hermanos en Jerusalén. Así que el segundo aspecto de koinonia, de comunión, es compartir. Porque tenemos en común algo, tenemos en común nuestra relación con Dios a través de Jesucristo y porque tenemos el mismo Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, estamos dispuestos a compartir lo que tenemos con nuestros hermanos para ayudar con sus necesidades. Tener algo en común, compartir lo que tenemos. Y el tercer aspecto es colaborar. Y Pablo habla de esta colaboración con los filipenses. Dice Filipenses 1:5, doy gracias a mi Dios siempre por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Pablo estaba agradecido a Dios por la comunión, la koinonia que él tenía con la iglesia en Filipo, dice desde el primer día hasta ahora, que ellos estaban colaborando juntos, trabajando para el avance del Evangelio. Y esta colaboración no fue solamente una organización o una asociación, pero tenía unos aspectos muy prácticos. Porque dice en el capítulo 4 de Filipenses, al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó, tenemos nuestra palabra koinonia, participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Así que la iglesia en Filipo y Pablo, ellos se consideraban trabajando en junto, y dice Pablo estaba en Roma predicando el Evangelio, los filipenses estaban en Filipo
obviamente estaban avanzando su iglesia, haciendo discípulos de Jesucristo, pero ellos participaron, la iglesia en Filipo participó con Pablo en ofrendas. Ellos apoyaban a Pablo en sus necesidades para que él pudiera seguir predicando el evangelio por todos lados. Entonces tenemos esta idea de participar en una ofrenda, en un apoyo económico, obviamente. También hay un apoyo, una colaboración en el ministerio, como tenemos en Gálatas 2:9. Pablo dice que él fue a Jerusalén y se encontró con Pedro, con Juan y con Santiago, y dice que ellos, reconociendo la gracia que me había sido dado, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Compañerismo se traduce la palabra koinonia, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces ellos reconocieron su koinonia, lo que tenían en común, que tenían una relación con Dios a través de Jesucristo, que tenían el mismo Espíritu Santo, que estaban trabajando juntos en el ministerio del Evangelio, que querían avanzar el Evangelio. Y ellos, dice que a Pablo y a Bernabé dieron la diestra en señal de compañerismo, de colaboración. Y ellos tenían dos ideas, dos metas, dos propósitos en su predicación del Evangelio. Pablo y Bernabé a los gentiles y los otros a los judíos, pero estaban trabajando juntos. Ellos tenían una koinonia, una comunión. Ellos estaban colaborando en el Evangelio. Así que este aspecto de koinonia es colaborar. Y nosotros podemos colaborar cuando estamos trabajando en equipo, predicando el Evangelio y haciendo discípulos de Jesucristo. Así que tenemos nosotros en varios lugares, cristianos y hermanos en varios lugares, trabajando, predicando el Evangelio, haciendo discípulos, pero trabajando juntos. Hay una colaboración que estamos ayudando y también muchas veces trabajando juntos y también apoyando los unos a los otros. Eso es la koinonia, la comunión. Así que koinonia o comunión, los tres aspectos: tener algo en común, y lo que tenemos en común es nuestra relación con Dios a través de Jesucristo, el mismo Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Y eso también se lleva a compartir. Si tenemos en común Jesucristo, entonces estamos dispuestos a compartir nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestra vida, los unos con los otros. Y también queremos colaborar juntos, trabajar juntos para avanzar el Evangelio en nuestro lugar y en todo el mundo. Así que cuando hablamos de la comunión radica en nuestra unión con Cristo y se extiende a toda actividad de la iglesia. Entonces habla de nuestra unidad porque tenemos en común nuestra relación con Dios a través de Cristo y el mismo Espíritu Santo, y también se extiende a la oportunidad de demostrar el amor compartiendo nuestra cosa con otra persona y también con nuestro deseo de ver el Evangelio yendo a los últimos de la tierra, y estamos dispuestos a colaborar con otros para que el Evangelio se predique en todo el mundo. Eso es la comunión, un deber de la iglesia local. Ahora, en manera práctica, ¿cómo podemos participar en la comunión de los santos? Vamos a pensar en los tres aspectos de koinonia: tener algo en común, compartir y colaborar. ¿Cómo podemos nosotros participar en la comunión de los santos? En primer lugar, cuando pensamos en nuestra comunión en Cristo, estamos hablando de nuestra unidad. Lo que tenemos en común es Jesucristo. Y eso nos da una unidad. Tenemos unidad en Cristo. Bueno, somos de muchas partes, somos de otros países, hablamos muchas lenguas, tenemos varios trasfondos económicos, de educación, pero lo que tenemos en común es nuestra
relación con Dios a través de Jesucristo. Y entonces nuestra unidad es algo por la cual debemos dar gracias a Dios. Debemos agradecer a Dios por nuestra unidad, la unidad que tenemos en Jesucristo, en nuestra iglesia. Nosotros debemos pensar en la unidad que tenemos como iglesia y debemos orar por esa unidad, que esta unidad siga y también que crezca. Y de hecho, todos los domingos de la tarde, cuando tenemos nuestro tiempo de oración por nuestra iglesia, por lo menos hay una petición que dice desde Romanos 15:6, que unánimes a una voz glorifiquemos a Dios. Es una oración por nuestra unidad. ¿Y cuál es la base de nuestra unidad? No solamente que somos buena onda los unos con los otros, pero es que tenemos en común nuestra relación con Dios a través de Jesucristo. Y también debemos esforzarnos para la unidad. Y es necesario que nosotros esforzarnos para guardar nuestra unidad, para cuidar nuestra unidad. Como dice, por ejemplo, Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Así que debemos cuidar y guardar la unidad que tenemos, la comunión que tenemos en Jesucristo. Lo mismo que dice Colosenses, capítulo 3, y el versículo 15, dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Dios nos llamó a ser un solo cuerpo en la iglesia, a tener unidad. Y por eso la paz, su paz, debe gobernar nuestras decisiones, nuestras palabras, nuestros hechos, para que mantengamos la paz y la unidad de la iglesia que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, pensando en nuestra comunión en Cristo, tiene que ver con nuestra unidad. Debemos dar gracias por la unidad que tenemos, debemos orar que esta unidad siga y crezca y debemos esforzarnos para guardar y mantener esta unidad. En cuanto a el segundo aspecto de coinonía, compartir, debemos compartir las necesidades. Entonces debemos pensar que si somos un cuerpo, si tenemos algo en común, nuestra relación con Dios a través de Jesucristo, tenemos el mismo Espíritu Santo, debemos estar dispuestos a compartir lo que tenemos nosotros para las necesidades de nuestros hermanos. Y eso requiere que estemos atentos a las necesidades de nuestros hermanos. Eso requiere que no pensemos solamente en nosotros, en mi vida, en mis necesidades, en las cosas que están pasando en mi burbuja, pero estoy atento a las necesidades de mis hermanos, que yo estoy en comunicación con ellos, que yo estoy escuchando a sus necesidades, a sus peticiones de oración, que yo estoy haciendo preguntas. ¿Cómo está? ¿Hay algo que necesites? Entonces, debemos estar atentos a las necesidades de nuestros hermanos. Y cuando encontramos necesidades, debemos servir a nuestros hermanos. Debemos satisfacer las necesidades como podamos. Mira, tenemos que sacar esta mentalidad de que, bueno, si yo veo una necesidad, entonces tengo que avisar a otra persona, a los ancianos, al gobierno, a otro grupo, a otra organización para que ellos puedan ayudar. Nosotros debemos pensar que Dios nos ha dado los recursos y todo lo que tenemos, Dios nos ha dado para servir a otros. Y si yo supiera de una necesidad de un hermano, entonces yo tendría la oportunidad de servir. Y si yo tendría la capacidad y la oportunidad de servir, yo debo hacerlo. Debo servir a mis hermanos. Así que todos nosotros debemos estar atentos a las necesidades de los otros. ¿Por qué? Porque tenemos en común nuestra relación con Dios a través de Jesucristo, tenemos el mismo Espíritu Santo y así que estamos dispuestos a compartir lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado para ayudar a nuestros hermanos. Y de hecho, eso es
el tema o el propósito de ofrendar en nuestra iglesia. Es posible que si no llevas mucho tiempo en nuestra iglesia, no hayas escuchado mucho de nuestra ofrenda. Entonces, no hablamos mucho de la ofrenda, pero la ofrenda siempre corresponde a necesidades. Y tenemos necesidades dentro de nuestra iglesia. Obviamente tenemos necesidades en cuanto al local que tenemos, en cuanto al sustento de nuestro pastor y también en cuanto a necesidades de los hermanos. Y nosotros tenemos la oportunidad de ofrendar con gozo porque es una oportunidad de demostrar nuestra comunión, que tenemos algo en común, nuestra relación con Dios a través de Jesucristo, el mismo Espíritu Santo, y por eso estamos dispuestos a compartir. Entonces tenemos esta comunión, esta coinonía, y la ofrenda es una demostración de nuestra coinonía. Así que tenemos el segundo aspecto, compartir, porque tenemos algo en común, Jesucristo, el Espíritu Santo. Entonces estamos dispuestos a compartir y tener en común nuestros bienes, nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestra vida para servir a nuestros hermanos. El tercer concepto o tercer aspecto de coinonía es colaborar en el Evangelio. Y eso de nuevo tiene que ver con lo que hemos estado hablando de nuestro lema para el año que viene, predicando a Cristo, evangelismo, misiones. Eso es una colaboración en el Evangelio. Queremos no solamente ver que nosotros crezcamos en el Evangelio, que obedezcamos más a la palabra, pero también que otras personas crean en Jesucristo, que ellos también sean discípulos de Jesucristo, no solamente en nuestra ciudad, pero también en nuestra región y también en nuestro país y en todo el mundo. Y por eso tenemos varias colaboraciones en el Evangelio para avanzar el Evangelio. Eso tiene que ver con este tema, evangelismo y misiones. Y bueno, espero que ustedes también tengan ganas de examinar y estudiar más este tema en el año que viene. Pero cuando pensamos en colaborar en el Evangelio, en primer lugar debemos orar por las necesidades. Y ya estamos hablando de necesidades espirituales que están en todos lados. Ya tenemos conocidos, familiares, colegas, vecinos, y ellos necesitan del Señor. No son creyentes, están bajo la ira de Dios. Y por eso debemos orar por las necesidades en nuestra ciudad, en nuestro sector de la ciudad, pero también en nuestra región y en otras partes de nuestro país y en todo el mundo. Por eso debemos orar por las necesidades. Es una manera en que nosotros podamos colaborar en el avance del Evangelio, en la oración. Y también podemos encaminar a los que van para evangelizar, para dar el Evangelio. Estamos hablando de apoyar a misioneros, orar por ellos y también apoyar económicamente a los que están yendo a otras partes, a otros países, a otros lugares para avanzar el Evangelio, para ser discípulos de Jesucristo. Y es posible que nosotros también tengamos la oportunidad de salir de nuestra casa, de nuestro país, de nuestra región, de nuestra ciudad, no sé, y salir por amor del nombre de Jesucristo para avanzar el Evangelio. Y lo que estamos hablando es lo que Juan dice en tercera de Juan, en los versículos 6 y 7, y dice Juan a Gayo: harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él. Entonces, pensando en las necesidades espirituales de nuestra ciudad, de nuestra región, de nuestro país, en todo el mundo, entonces necesitamos que personas vayan para evangelizar, para hacer discípulos, y nosotros hacemos bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, porque ellos salieron por amor del nombre de Jesucristo. Así que podemos colaborar en el Evangelio, primeramente, más fácilmente, sencillamente orar por las necesidades y también encaminando a los que están yendo, y también es posible que salgamos nosotros por amor del nombre de Jesucristo.
Así que para terminar, vamos a pensar en esta tabla. En nuestra iglesia tenemos oportunidades para la comunión en todo momento, no solamente en las reuniones, obviamente son parte de eso, pero en todo momento tenemos la oportunidad y siempre animamos la comunicación entre los miembros, las oportunidades de compartir tiempo juntos y también tenemos muchas instancias de animar la coinonía, la comunión y también en nuestras ofrendas, en las oportunidades que tenemos de dar o compartir lo que tenemos con otros que tengan necesidades y también pensando no solamente en nuestra iglesia, pero también en las necesidades espirituales en todo el mundo. Queremos ser parte del avance del Evangelio en nuestra ciudad, en nuestra región, en nuestro país y en todo el mundo. Así que tenemos los deberes regulares de la iglesia local, tenemos obviamente el ministerio de la palabra y también la comunión de los santos.